Bendiciones, hermanos y amigos. Estamos listos para continuar con nuestra serie de Josué. Josué el Conquistador, viviendo una vida victoriosa en tiempos difíciles. Gloria al Señor. La semana pasada vimos el mensaje número 5, la lección 5, esfuérzate y sé valiente. Dios nos llama a esforzarnos más allá de nuestras fuerzas y a ser valientes en los momentos donde el temor, la cobardía, cuando las imposibilidades se nos presentan, tenemos que ser atrevidos y tener valentía para enfrentar los retos, situaciones y decisiones que tenemos que tocar. Para eso se requiere valentía. Pero hoy veremos el mensaje, el tema número 6. Libraréis nuestras vidas de la muerte. Gloria al Señor. En Josué capítulo 2, versículo 12 y 13. Vamos a orar. Padre, te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza. Venimos a ti con un corazón disponible, con un corazón contrito y humillado, Señor, el cual tú nunca rechazarás. Abrimos nuestra mente y nuestro espíritu, Señor, para que el Espíritu Santo haga la obra, porque tu palabra nunca regresa vacía, sino que cumple todo el propósito por el cual será enseñada en este día. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Josué capítulo 2, versos 12 y 13. Dice la Escritura: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. ¿Quién hace esta pregunta? ¿Quién hace esta petición? ¿Quién hace esta petición y que sea juramentada? ¿Quién la hizo y qué es lo que hizo para poder exigir o pedir tal petición? Vamos a ver quién hizo y qué es lo que hizo también para accederse. ¿Fue oída su petición? ¿Sería respondida? Porque muchas veces nosotros pedimos, pero no siempre hay respuestas. En el libro de Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para vuestros deleites. Entonces, cuando nosotros hay una manera de pedir, Jesús dijo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. No todo el que pide se le da. Entonces tenemos que entender que hay una razón, hay pasos, hay principios para pedir, qué pedir, cómo pedir. Es muy importante. No podemos venirle y exigirle a Dios. Aún Jesús dijo: Padre, yo sé que siempre me oyes. La Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Pero si una persona es temerosa de Dios, dice que a él sí lo escucha. Entonces vemos que hay modelos de cómo pedir las cosas. Entonces, como preparación para la conquista, Josué envía espías a Jericó. Ahí nació el Mossad, ¿verdad? Desde Moisés, cuando envió a Josué y Caleb a espiar la tierra prometida, el Mossad nació. ¿Qué es el Mossad? Es el centro de inteligencia de Israel, como la CIA, como la KGB, como el IM-10 o 2 de Inglaterra. Entonces, cada país tiene su espionaje, ¿verdad? Su grupo de espionaje. Josué envió a 2 espías para inspeccionar las fortalezas, las debilidades de la ciudad, que estaba amurallada, donde vivía una mujer llamada Rahab, que era prostituta, que era ramera.
y ella les dio alojamiento en su casa, en el terrado. Ella vivía en una parte en la muralla. La muralla de Jericó estaba tan grueso que había habitaciones, casas donde la gente vivía en esas murallas. Después dijo a los espías hebreos como los de Jericó habían oído que Jehová y estaban atemorizados. Pero apelando a la misericordia que ella tuvo con ellos, les hace prometer que tendrán misericordia de ella, de sus familias, cuando Jericó fuera conquistada por los hebreos. Era una mujer que no tenía conocimiento de intimidad de Israel, pero llegó a sus oídos las maravillas que Jehová había hecho con el pueblo de Israel y a sus enemigos. En el libro de Romanos, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, oye el testimonio Rahab y fe empieza a nacer, a producirse en el corazón. Ellos le pidieron, los espías, a una mujer que no fueran delatados por ellas. Ahora, ¿a quién se le hubiera ocurrido ir a refugiarse o esconderse en el hogar o con una prostituta? Unos pensarían que inmoral, van a cometer ciertas cosas inmorales, pero no, ellos iban con una misión y con un propósito, pero ellos fueron sabios porque un lugar como esos, de donde entra y sale gente, no es de sospechar, ¿verdad? Pero sin antes darle un cordón de grana reunido para salvar en su casa. Eso lo vamos a ver más adelante. Número 1, primero la protección. En el versículo 4 vamos a ver la protección. Qué importante es tener la protección de Dios, la protección divina. El salmista decía en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, yo tengo que vivir. Yo tengo que morar, yo tengo que habitar para que entonces su sombra me proteja. Vemos en el versículo 4 del capítulo 2 de Josué, dice, pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. ¿Qué hizo Rahab? Primeramente, esta mujer los encuentra, se da cuenta qué clase de personas son, que no son hombres comunes y corrientes, que no eran de ahí, que sí, sabía ella distinguir extranjeros que entraban y venían a la ciudad, pero que estos eran diferentes y tenían una misión, que los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde era. Primero, Josué envía 2 espías. ¿Qué hizo Jesús? Él envió de 2 en 2 a predicar el evangelio, secretamente diciéndoles, andad a reconocer la tierra y a Jericó. Capítulo 2, verso 1. Josué los envía. ¿Cuál es la misión? Reconocer la tierra. Reconocer Jericó. ¿Cómo es la ciudad? ¿Cómo son sus muros? ¿Dónde están sus fortalezas? ¿Dónde están sus debilidades? ¿Cómo podemos entrar? ¿Cuántas entradas hay? ¿Cuáles son los puntos débiles de la ciudad? El conquistador nunca se involucra en ningún plan o proyecto sin antes hacer toda la investigación necesaria, asegurándose de que el tiempo para la conquista es más apropiado. Es importante cuando Josué envía a los espías para ver. Jesús dijo, ¿quién de vosotros que antes de construir no se sienta a hacer cálculos para ver cuánto le va a salir? No vaya a ser que a media construcción se le acabe el dinero y quede así. Es como cuando usted pasa en un barrio y hay una casa que está a mitad de construcción y pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y nunca se terminó la construcción porque fue un mal planeador. Primero se va paso a paso. Los espías llegaron a casa de Rahab, la ramera, localizada y construida en lo alto del muro de la ciudad de Jericó. En el verso 15 dice, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Ahora fíjense bien, qué importante que la casa tenía una ventana y miraba hacia afuera de la ciudad.
una parte miraba hacia adentro y otra parte miraba hacia afuera. Es como su casa, ¿verdad? Mira hacia la calle, pero la otra mira hacia su yarda. Ella podía ver el desierto porque era lo que la muralla protegía la ciudad. Y ahí estaba. Es como cuando uno va a Masada, usted mira las murallas que todavía existen en Masada, en donde está el Mar Muerto, y usted ve que hay espacio hasta para 4 carretas. O sea, había un grosor, como para 4 habitaciones, ¿no? Pequeñas, que eran en aquel tiempo, no como las de hoy en día. Entonces vemos que Jericó, imagínense lo grosor que era la ciudad, la barda, no era una barda como usted pone de bloque y es todo, no. Había habitaciones, eran tan gruesas que había casas en los muros. Ellos llegaron a la casa de Rahab ramera no para contaminarse con el pecado de ella, sino para ser descubiertos con facilidad, para no ser descubiertos con facilidad en la misión de espionaje a Jericó. El cuerpo de espionaje que es famoso en el mundo, el Mossad, como decía hace rato. Aquellos que se mueven con el espíritu de conquistador no se dejan afectar por los lugares ni por las circunstancias, cumplen con las tareas delegadas, se transforman en agentes de Dios. A veces la gente juzga cuando te miran con una persona. Por ejemplo, ¿cómo se van a meter a la casa de Rahab? ¿Se fueron a meter con una prostituta? ¿Qué clase de expiación? ¿Qué reputación tienen estos hombres? Sin embargo, Jesús fue criticado porque comía con publicanos y pecadores. Cuando fue a comer a la casa de Simón, el leproso, vino una mujer y le lavó los pies a Jesús y dijo, Simón pensó dentro de sí, si este hombre fuera profeta, supiera qué clase de persona fuera esa. Simón empezó a criticar a la mujer que era una pecadora que le estaba lavando los pies a Jesús. Y Jesús, conociendo los pensamientos del hombre, le dijo, Simón, te voy a platicar una historia. Hubo una persona que debía mucho dinero. Se le perdonó la deuda. Hubo otro que debía poco dinero. Se le perdonó la deuda. ¿Cuál de los 2 deudores crees tú que estaba más agradecido? Pues al que más se le perdonó. Muy bien has dicho, dijo. Esta mujer ha pecado mucho y por eso agradece mucho. Entonces, vemos que siempre va a haber comparación. Pero cuando uno está en una misión, el Señor te va a poner reunirte o trabajar con personas que en ocasiones no son quizás del agrado, quizás no de la reputación, pero el propósito que Dios quiere establecer se va a establecer. El rey de Jericó fue informado por sus agentes contra espionaje. Hombres de los hijos de Israel habían llegado a espiar y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo en el capítulo 2, verso 2 de Josué, he aquí que los hombres de los hijos de Israel han venido aquí y esta noche para espiar la tierra. Ahora, los contraespionaje se dieron cuenta que eran espías de Israel. Conocían que eran hombres de Israel que habían entrado. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab. Ahora, se dieron cuenta, están hospedados en casa de esta mujer, que han venido aquí y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Ahora, ellos tenían información. ¿Qué debía hacer Rahab? Si fuera una mujer que interesada en el dinero, por una recompensa los hubiera entregado. Pero Dios estaba trabajando no solamente en el corazón, sino también en el alma de Rahab. Los espías estaban en serios aprietos y parece que Rahab también. Pero en el verso 4 dice, pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Fíjese bien, qué importante.
en su corazón ya había una fe por lo que había escuchado, por lo que había oído de hablar del Dios de los israelitas. Ella probablemente quizás estaba cansada con la vida vacía, con la vida miserable, con la vida humillante de estarse entregando y vendiendo su cuerpo al mejor postor. Ella quizás ya estaba asqueada y no tenía otra salida y por eso lo hacía, o quizás por placer, pero llegó el momento donde ya estaba cansada y decidida a darle un cambio. Y Dios es un Dios de oportunidad. Dios es el Dios que hace nuevas todas las cosas. Segunda de Corintios 5:17 dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El hombre no olvida y quizás no perdone, pero Dios perdona y te hace una nueva criatura, te da una nueva oportunidad, un nuevo principio. Esta mujer los esconde y los guarda en un lugar para que no sean encontrados. Esta mujer actuó con iniciativa propia y escondió a los espías de Dios. Se hizo parte de un propósito divino, de una visión de Dios, de una conquista promovida por Dios mismo. Ahora, vemos que Dios estaba interviniendo en el corazón de esta mujer. Aunque esta mujer era de una reputación no muy buena, aún Dios usa personas así para Él glorificarse. Ella se puso del lado de Dios. Inconsciente o conscientemente, ella se puso del lado de Dios. Traicionaría su mundo para alcanzar la misericordia divina. Hay que ponernos del lado de Dios. Es bueno que Dios nos ayude, pero habrá ocasiones en que nosotros también debemos de ayudar a Dios. Sé un aliado de Jesucristo. En otras palabras, Dios quiere usarnos, dejémonos usar por Dios, ¿verdad? Estaba viendo una parte de una serie y de una persona que fue a confesarse con el sacerdote. Y ella le decía sus pecados, ¿no? Y le dice: Padre, ¿soy el mismo diablo? Y el sacerdote le dice: no, pero te visita muy seguido, le dijo. Entonces vemos que podemos ponernos del lado del enemigo o del lado de Dios. Al decir que ayudamos a Dios es ponernos del lado de Dios, que nos dejamos usar por Dios, que le decimos: Dios, heme aquí, envíame a mí. Entonces vemos en el versículo 4, y ella dice, escuche bien, no es una salva, no es una mujer redimida, no es una mujer transformada, es una mujer en proceso de transformación. El que empezó en nosotros, Filipenses 1:6 dice, el que empezó en nosotros la buena obra la va perfeccionando hasta la venida de Cristo. Verso 4 dice, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde era. Ella sabía de dónde eran, sabían a qué habían venido y sabía dónde estaban porque ella los había escondido. Pero como no era una mujer redimida todavía, estaba en proceso, ella quiso estar para cuidar y proteger a los hombres de Dios que fueron enviados por Dios. Porque no hay mentirita blanca y mentirita negra. La Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Pero para Rahab, una raya más al tigre, ¿qué era? ¿Verdad? No estaba convertida. Una raya más al tigre se dice en el dicho por el proverbio popular, ¿verdad? Rahab era una pagana, una mentirosa natural. Para ella formaba parte de su estilo de vida. Aunque esa mentira ayudó a los espías, de ninguna manera ni Dios ni la Biblia justifican la mentira como mecanismo de defensa psicológico. Es que es mentirita blanca. No. Jesús dijo que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. La mentira es pecado, es el acto consciente o inconsciente de decir lo que es como si fuera, de exagerar alguna verdad o de actuar creyéndose la persona algo que relacionalmente sabe que no lo es. Hay gente que vive en su mentira y se cree en su propia mentira.
Pero en el verso 5 dice, añade Rahab, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido, seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Fíjense bien, desvió el punto, los hizo confundirlos o los hizo desviarse por un camino que no era para protegerlos. Tenía escondido en la terraza, los había escondido en el lino. Pero dice, cuando ya se estaba oscureciendo, se salieron por la puerta, porque había una puerta de entrada donde entran y salen, y a cierta hora de la noche se cierra para que no entren bandidos, para protección de la ciudad. Nadie puede entrar y nadie puede salir. Pero antes de que salieran, de cerrar las puertas, se fueron ellos. Ya cuando estaba oscuro, o sea que es difícil que los encuentren en la oscuridad. Sin embargo, estaban en el terrado bajo el lino. En el versículo 6. Ellos estaban arriesgando su vida y de toda su familia por unos espías. Ahora Rahab estaba arriesgando a su papá, a su mamá, a sus hermanos y a sus hermanos. Hermanas y hermanos. Toda la familia podía ser muerta por causa de Rahab, por una extraña, para proteger a unos espías. En la vida hay riesgos que se tienen que tomar, que en el futuro van a ser fructíferos. Recuerde, como decía don Pedro Domecq, si las cosas que valieran la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Cuando nosotros tomamos, el que no arriesga no gana, dice un dicho por ahí. Entonces ella se arriesgó a tener compasión y misericordia, cuidar y proteger, aún a su manera de ella, porque ella quería tener o recibir el favor y la misericordia de ellos también. Los vados del Jordán vayan tras ella, la puerta ya está cerrada. Pero cuando el enemigo cierra la puerta, Dios prepara el escape. Ahora, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia, yo tengo las llaves de la puerta, yo soy el que abro y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Entonces Dios puede abrir puertas que están cerradas y puede cerrar puertas que están abiertas. Por eso qué importante entender la protección de Dios. Cuando estamos en las manos de Dios, estamos en buenas manos. Hay un comercial de Old State que dice, usted está en buenas manos. Estamos en buenas manos cuando estamos en la protección de Dios. En las manos de Dios, nadie los arrebatará de mi mano, dijo Jesús. Número 2, la petición, verso 12 y 13. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, les mandó. Siervo de Jehová les mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo hasta el día, os ha dado esta tierra. Sé que Jehová os ha dado la tierra. Ellos sabían que la tierra Dios se la había dado. Cuando Dios te da una promesa, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo para que se arrepienta. En el verso 9 dice, sé que Jehová os ha dado la tierra. En el capítulo 2, verso 9, mire lo que dice esta mujer Rahab. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Ahora, su temor de ustedes ahora ha venido y ha caído sobre nosotros, y nosotros tenemos temor, tenemos miedo de su Dios, tenemos miedo de ustedes, porque hemos oído las grandezas poderosas que el Dios de ustedes ha hecho. Como el Dios de Israel, entonces como una ola de terror, como toda la gente de aquí tiembla. La versión española dice, una ola de terror ha caído sobre nosotros. Toda la gente aquí está temblando. Cuando ellos oyeron que el Dios de los hebreos abrió el mar rojo y cómo mató, consumió en el mar rojo a todo el ejército de Egipto, de Faraón. Y luego a los dioses de Seón y de Og, a los reyes de Seón y de Og, cómo los destruyó. Entonces ellos temblaron, que no era una fábula, que era real y que estaba ahí.
La derrota comienza en el espíritu del ser humano. Muchos temores y miedos llegan a ser realidad. El conquistador, por su parte, siente en su espíritu la victoria mucho antes de que ésta le pueda llegar. Las victorias deben de ser saboreadas. Entonces, Job dice en el libro de Job: lo que temí me aconteció. Entonces, cuando tú tienes lo que tú tienes temor, lo vas a traer hacia ti. Pero cuando tú tienes fe en Dios, entonces, déjeme explicarlo de esta manera. Proverbios dice: te has enlazado en los dichos de tus labios y has quedado preso en tus propias palabras. Proverbios dice: poder de vida y poder de muerte hay en nuestra boca. Entonces, cuando nosotros hablamos, si hablamos negativo, el enemigo de nuestra alma agarra esa palabra y la usa en tu contra y te dice: tú eres un derrotado, tú eres un miserable, tú eres un pobre diablo, una mujer que no sirve para nada. Entonces juega con tu mente y esas mismas palabras te las restrega en la cara y te hace sentir débil, inferior. Y temor empieza a abrazarte como una sombra y viene a apoderarse de ti, y el miedo te paraliza. Pero por el otro lado, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando tú hablas la palabra, estás hablando vida. La palabra es la espada del espíritu, y la palabra empieza a cortar cuerdas, ataduras, empieza a cortar. Por eso Efesios 6 del 10 en adelante habla de la armadura, que todo es defensivo. La espada es la palabra de Dios, es para atacar. No solamente para defenderte, pero para romper cadenas, para ataduras. Entonces, para contrarrestar. Entonces, cuando tú hablas la palabra de Dios, tú te estás alimentando de fe y te estás fortaleciendo de fe. Por eso la actitud es muy importante. El testimonio del poder de Dios había causado temor al enemigo. En el verso 11 dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Fíjese bien el testimonio. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Fíjese bien, ellos estaban tan desalentados. No había aliento para pelear, para contrarrestar al adversario, que dicen: su Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Qué podemos hacer contra esa clase de Dios? ¡Qué revelación tan especial! Rahab testificó que los hombres estaban sin corazón y desalentados por causa de la amenaza de la guerra de los hijos de Israel. Ahí estaba declarando que Jehová es el Dios de los hebreos, es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora, cuando Jesús le dice a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: Pedro, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre, que Dios está en los cielos. Entonces, Rahab había recibido revelación de que Jehová era Dios en el cielo y en la tierra. Ella testifica: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en la tierra, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Ella confiesa lo que creían en el Dios de los israelitas. La revelación de Dios había llegado a su corazón. Todo lo que ocurrió en el corazón de Rahab fue a causa de haber creído en Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Rahab apeló a los dos espías por misericordia y salvación para ella, su padre, hermanos y hermanos, y para toda su familia. Escuche bien la petición que hace Rahab en el versículo 12, 13 y 14. Dice: os ruego pues ahora. Este es el momento. Cuando se trata de pedir, es en el momento oportuno, porque a veces se pasa el momento y hay que pedir en el momento. Y ella dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros. Ahora, fíjese bien,
En las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí Rahab le dice, júrenme por Jehová, por su Dios. Ustedes cuando hacen un juramento por Dios, ustedes lo cumplen, porque no van a usar el nombre de Dios en vano. Así como yo he hecho misericordia, los escondí, mentí por ustedes. Nosotros no te pedimos, no importa, pero yo mentí, yo los protegí, los desorienté a ellos para que ustedes pudieran escaparse con paz y salir libremente. Ahora, como yo hice misericordia de ustedes, dice, van a hacer misericordia con la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanas y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Ahora, había una condición. Ok, nosotros vamos a prometerte y vamos a cumplir tu petición si tú no nos denuncias, si tú no nos entregas cuando nos vayamos. Hasta ahorita nos has ayudado. Cuando Jehová os haya dado. Ahora, ¿qué había escuchado Rahab? Que toda la ciudad iba a ser destruida. Y cuando una ciudad era destruida, no había persona que quedara con vida. Por lo tanto, ella decía, mi casa, mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanas y todo lo que tenemos, lo poquito, lo material. Si no denunciares este asunto nuestro y cuando nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Nosotros vamos a hacer misericordia de ti. Nosotros vamos a llevar con nuestro líder, le vamos a decir, esta mujer nos cuidó, nos dio posada, nos protegió, por lo tanto, ahora es nuestro turno regresarle la moneda. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay una ley que Dios estableció en la Biblia. Número 3. Ahora, tuvo fe en Dios y ahora busca la salvación. Buscó protección y ahora de cosechar lo mismo. Con su pacto con los espías, Rahab buscaba la bendición y la protección para su familia. Cuando Noé hizo el arca, dice que él, su esposa y su familia entró en el arca. Dios quiere a la familia alcanzar. Número 3, el pacto. Primero, la protección. Cuando nosotros somos obedientes, tenemos la protección de Dios sobre nuestras vidas. Segundo, la petición. Rahab hizo una petición. Como yo hice misericordia, ustedes hagan misericordia no solamente de mí, sino de mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanas y toda mi casa. Número 3, el pacto. Verso 14. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciares este asunto nuestro y cuando Jehová nos haya dado toda la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Hay un pacto, hay una promesa que se cumpla. Antes los pactos se respetaban. Antes la palabra, aquí vemos la palabra, aquí no hay un contrato firmado. Aquí es la palabra de dos espías y una mujer ramera que estaba en proceso de transformación. Esta mujer hacen un pacto, una promesa oral, verbal. Ahora hasta con contratos se quebran porque ya no hay integridad, ya no hay valor en las promesas, ya los pactos. Ahora, como dice la película famosa, ahora las palabras se las lleva el viento. Aún con grabación, aún con la firma, todavía lo niegan. No, yo no dije eso. Es cierto, no tienen el valor para reconocer, no tienen la integridad. Ellos se comprometieron, los delegados espías se comprometieron con Rahab a la solicitud, siempre y cuando no fueran denunciados. Prometieron recompensarla, fueron diplomáticos de parte de Dios.
los enviados, los diplomáticos, van como mensajeros. Cuando Jehová os haya dado la tierra a vosotros, haremos contigo misericordia y verdad. Eran hombres de palabra. Qué importante. Entonces ella les hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Ahora, aquí está específico, vivía en el muro. Y tenía la ventana en el muro hacia afuera de la ciudad. Y por ahí aventó una cuerda, hizo que se bajaran por ahí los espías, por el muro. Los dos espías realizaron un gran escape, una aventura de misión imposible, deslizándose en una soga por la muralla de Jericó. Rahab los aconsejó ir al monte y permanecer ahí 3 días hasta que los perseguidores regresaran. Ahora, no solamente los escondió en su casa, no solamente mintió por ellos, no solamente les dio una ruta diferente por donde se habían ido, sino que les aconsejó a los espías como si fuera una mujer de rango militar, de estrategia. Era una estratega esta mujer, Rahab, porque les dijo, váyanse al desierto mientras ellos lo van a buscar hasta el río o por el otro lado, ahí no van a ir. Así que escóndanse por 3 días y en 3 días van a regresar y ya se pueden ir. Fíjense el consejo que les dio. Marchaos al monte para los que fueren tras vosotros no os encuentren. Ella estaba interesada en su salvación. Ella le importaba escapar de la podredumbre en la que vivía. No solamente su vida, sino imagínense sus hermanos, sus hermanas, el ambiente que había en esa ciudad. Era un ambiente miserable donde no había futuro ni esperanza. Ella en su ventana quedó ese cordón escarlata o de grana. En el verso 18 dice, he aquí cuando nosotros entremos a la tierra, ellos le hacen una promesa, ok, cuando nosotros vengamos para conquistar y entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Ese cordón de la grana nos recuerda la sangre de Cristo. Así como cuando el ángel de la muerte para matar a los primogénitos pasó en las plagas de Egipto, el Señor le dio una orden a Moisés: matarás un cordero sin defecto, perfecto, y vas a poner la sangre en los dinteles, y cuando pase el ángel de la muerte no entrará a esa casa. La protección. Entonces ellos le estaban diciendo, tenemos que ver esa para saber distinguir cuál es tu casa, porque cuando vengamos no nos vamos quizás a acordar cuál de todas era. Entonces, pero al ver esa va a ser la señal y esa va a ser el cordón. Por eso, qué importante. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué nos puede dar perdón? Dice un himno antiguo, solo de Jesús la sangre. Primera de Juan nos enseña que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nada nos puede limpiar más que esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Había otro requisito. Si no nos denuncias, uno, no los denunció. Segundo, cualquiera que saliera, en el verso 19, cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Vemos 2 puntos aquí importantes. Primero, si tú no nos denuncias, nosotros vamos a tener misericordia. Segundo, cuando vengamos a conquistar la tierra y Jehová destruya la ciudad, toda tu familia tiene que estar dentro de la casa.
Si cuando llegue la destrucción alguien de tu familia está fuera de la casa, no somos responsables si se muere. La promesa es que tienen que estar en la casa. Por eso en esta pandemia, quédate en casa. Muchos no hicieron caso y pagaron las consecuencias. Por eso qué importante es cuándo salir y cuánto quedarse en casa. En el verso 21 dice, sea así como habéis dicho. Vemos ahí en el versículo 22, y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron ahí 3 días hasta que volvieron con los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Aquellos que tienen el espíritu de conquista hacen caso a los consejos. Ahora, estos hombres habían agarrado de la promesa de esta mujer, de que los había cuidado, había mentido por ellos, había engañado a los guardias, les había dado el consejo para dónde se fueran. Entonces agarraron el consejo para irse al monte y les resultó. Y le contaron todas las cosas que le habían acontecido. Imagínense, estos 2 espías llegan con Josué y los líderes de Israel empiezan a decir, mira, así pasó esto, A, B, C, D. Dieron la gloria al Señor, cumplieron con la asignación delegada. El conquistador depende de los otros, que sean sus ojos, sus oídos, que vean por él y que oigan por él. A Josué le pusieron una inyección de fe mezclada con una motivación de entusiasmo. Cuando Josué escuchó el reporte de los espías, esos hombres están llenos de miedo, tienen temor, han oído las maravillas que nuestro Dios, punto a nuestro favor. Gloria al Señor. El conquistador tiene que rodearse de personas positivas. El Señor nos entrega todo el país, toda la gente tiembla ante nosotros. Fíjese bien, qué importante es nosotros tener personas a nuestro alrededor, el pacto, la promesa que Dios da. Para finalizar, número 1, el conquistador debe hacer planes antes de emprender alguna conquista. Si tú tienes que tener un plan para llegar a tu lugar, no es a la aventura. Es como si yo quiero ser un médico, pero si yo no quiero estudiar, tienes que estudiar, hay un plan de trabajo. Quieres progresar, quieres ir de vacaciones, tienes que planear, juntar un peso hoy, un peso mañana, de grano en grano llena la gallina el buche. Si queremos tener un propósito y conquistar, tenemos que tener planes. Segundo, el conquistador debe escuchar a otros y cumplir la palabra que le dan. Hay un viejo refrán que dice, el que no oye consejo, no llega viejo. Qué importante. Proverbios dice, el que anda con sabios, sabio se hará, pero el que se junta con necios será quebrantado. Que el justo me corrija será un bálsamo. Qué importante es aprender de los sabios, es aprender a oír el consejo de otros. Por eso el conquistador, el que avanza en la vida, escucha el consejo para cumplir la palabra que le dan. Y tercero, el conquistador hará caso de los consejos que reciba. No solamente es oír el consejo, sino ponerlo en práctica. Eso se llama sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret, tú eres el Dios que cuidas y proteges nuestra vida, Señor. Estamos viendo cómo Rahab protegió a estos hombres y cómo hizo una petición, una promesa de que tú los librarás y los protegerás. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, Señor, durante esta pandemia nos has cuidado, nos has suplido, nos has protegido, Señor. Oramos por pastores, por evangelistas, por misioneros. Oramos por tu iglesia.
Oramos por tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, por nuestra hermana Elisa, Señor, en Greeley. Toca su cuerpo en el nombre de Jesús, Señor. Por todas las peticiones que el día domingo hicimos, las volvemos a reforzar una vez más, las ponemos en tus manos, Señor. Oramos por Rosario, Señor. Oramos, Señor, por Esperanza. Oramos, Señor, por Silvia, en el nombre de Jesús, Señor, hasta la Ciudad de México, por Filiberto de Casa, Señor, y Teresa. Oramos por ellos, dales fuerzas, en el nombre de Jesús, Señor, por nuestras familias, por nuestros hogares, Señor, por tu iglesia fuente de vida, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, en el nombre de Jesús, Señor, por la familia Perea, Señor, por aquellos que han perdido seres amados, Señor, aquellos que están saliendo de enfermedades, dale fuerzas nuevas en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a aferrarnos hoy más que nunca, Señor, a perseverar, aleluya, a llenarnos de fe, a llenarnos de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Yo bendigo a tu iglesia, yo bendigo a tu pueblo, Señor, que todos los enfermos sean sanados, todos aquellos que están luchando con problemas de salud, en el nombre de Jesús, los que están luchando con migraña, en el nombre de Jesús, póngase la mano en la cabeza, en la nuca, y eche fuera esa migraña en el nombre de Jesús. Migraña, en el nombre de Jesús te echamos fuera. Aleluya, todo dolor de espalda, de cadera, de cintura, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Por su llaga, dice la Escritura, fuimos nosotros curados. Señor, tú enviaste tu palabra y lo sanaste, Señor. Tu palabra es sanidad. Tu palabra es vida, Señor. Todo malestar estomacal, Señor, todo cáncer, todo diabetes, toda alta presión desaparece, todo tumor lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, dimos la palabra, tu palabra va a esas vidas, a esos cuerpos, y sean sanados por el poder de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y pues con la ayuda de Dios nos vemos el domingo. Bendiciones.